Bueno, hermanos, buenas noches. Y hoy vamos a continuar entonces con el cuarto libro del Pentateuco. Y este libro, un poco como describió el pastor Michael la semana pasada, el libro de Levítico, también podría ser para muchos un libro aburrido, un libro que desanima y porque pues hay muchos nombres y censos allí. O sea que si usted pasó Levítico y llega a número, pues podría desanimarse, pero pues la idea es animarlos hoy a estudiar este libro que es muy bueno, maravilloso. Yo encontré muchas cosas y espero pues que se animen cuando lleguen a este libro y puedan ver lo que este libro quiere resaltar y cómo el Señor lo puso ahí porque tiene pues un propósito para nosotros también en nuestra vida, ver ese ejemplo y sus enseñanzas. Cuando decimos el libro Números, le decimos ese título, realmente estamos citando a la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego que se hizo alrededor del 285 antes de Cristo, y los traductores de la Septuaginta pensaron o quisieron indicar que este libro, pues como registra varios conteos de los hijos de Israel, entonces pusieron ese nombre. Y es que estos conteos pues son importantes en el libro, se hacen en varias ocasiones, dos muy importantes. La primera de estas sucedió en el monte Sinaí, cuando los israelitas salieron de Egipto. Aquí en este conteo se incluyó a todos los hombres mayores de 20 años que eran aptos para la guerra. Y el segundo conteo ocurrió una generación más tarde, a orillas del río Jordán, y pues ya en este momento había muerto la primera generación de los varones, con excepción de Josué y Caleb, y pues como resultado del juicio que el Señor había ejercido sobre esta generación infiel. Vamos a verlo más adelante. El título de Números, lleva a creer, como dije, que consiste en muchas estadísticas y nombres, y pues podría ser mejor, como la costumbre de los israelitas, utilizar la primera frase para titular los libros, y esa frase podría ser en el desierto. Ellos lo llamaban así, en el desierto, y es que en el desierto resume con más claridad lo que muestra la historia de Números del pueblo de Israel durante cerca de 40 años, que anduvo desde el monte Sinaí hasta la orilla del río Jordán, cómo Dios trató con dos generaciones de un mismo pueblo. Este libro va a mostrar cómo Dios protegió, bendijo, disciplinó y mantuvo, perdonó y dirigió a los hijos de Israel mientras estuvieron en el desierto. Así que allí vamos a encontrar temas importantes como la fidelidad de Dios al mantener el pacto a pesar de ser un pueblo tan rebelde. El pueblo se rebeló una y otra vez en el desierto, no obedecieron a Moisés como el vocero de Dios, y pues es algo que el hombre siempre ha querido rebelarse contra el enviado de Dios. Lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Cristo fue rechazado por este mismo pueblo rebelde, incluso llevarlo a la cruz, pero Dios en su fidelidad muestra cómo a pesar de estas desobediencias y la rebelión del hombre, Él usa todo esto para llevar a cabo su plan de salvación y de redención. Otro tema que podemos encontrar allí, aparte de la fidelidad de Dios, es el tema del desierto. Pues después de que estas personas, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, llega al desierto, y es donde ocurren todos los hechos que se van a nombrar en este libro. Y pues ellos están ahora en camino a la tierra prometida, y pues cómo se comportan en el desierto podría resumirse de tres maneras. En el libro de Números vamos a ver que hay una obediencia inicial, que eso se da del capítulo 1 al capítulo 10.
después una desobediencia del capítulo 11 al capítulo 25 y finalmente una obediencia renovada del 26 al 36. Y este es un tema muy importante porque para nosotros como iglesia, como cristianos, al igual que los israelitas que fueron liberados de Egipto, nosotros fuimos liberados de la esclavitud, del pecado, y ahora caminamos también en una especie de desierto porque no hemos llegado a nuestro descanso, a nuestra tierra prometida, la tierra que el Señor, nuevas tierras y nuevos cielos. De manera que la manera como andamos aquí es importante si lo hacemos en obediencia o en desobediencia. Ese es un tema que trata a profundidad este libro. Otro tema es la santidad de Dios, que al igual que el libro de Levítico, el Señor está mostrando su carácter de quién es, cómo es un Dios separado de todos los hombres en categoría, una categoría totalmente alta y distinta. Y el libro lo muestra en la manera en que el Señor aparta a los levitas para cuidar del tabernáculo y los pone a ellos como una especie de custodios de la santidad de Dios y su pueblo, y es así como también pues nosotros viendo este tema pues debemos tener una perspectiva en nuestra vida de santidad. Pues si Dios es santo y todas sus cosas son santas, pues no deben ser tratadas con liviandad, sino con el máximo respeto y reverencia. Un tema que creo que se destaca con mayor importancia, pues todos son importantes, pero creo que este es un tema que se destaca bastante en el libro, es el tema de que Dios está presente, Dios está con el pueblo, Dios está con nosotros. Esta declaración, Jehová está con nosotros, número 14, en números 14:9, fue la respuesta de fe dada por Josué y Caleb, dos de los espías que fueron enviados a explorar a Canaán. Ellos dijeron, si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a la tierra. Y a pesar de que la mayoría de los israelitas aceptaron con más facilidad el informe pesimista de los otros 10 espías y se negaron a seguir adelante, estas dos personas respondieron con confianza en el Señor. Jehová está con nosotros es una frase que expresa el testimonio que el Señor tuvo en medio de este pueblo. Él demostró su presencia a los hijos de Israel de muchas maneras. Les dio repetidas victorias, incluso les prometió futuras victorias, los condujo a pesar de las diferentes dificultades hasta la frontera de la tierra prometida, que para ellos era su meta. Cada día Dios milagrosamente les da comida, agua en el desierto, les mostraba su presencia en medio de la columna de nube, de fuego durante la noche, instruyó al pueblo con relación a su vida de adoración y les dio pues así las normas que iban a regir la nación entera. La evidencia de que Dios estaba con ellos apoyaba más las declaraciones de Josué y Caleb, pero pues sin embargo los israelitas responden con desconfianza y falta de fe. Y este sería otro tema. La falta de fe es otro tema en el libro de Números, en contraste con este, y pues la mayoría de los israelitas, como vimos, respondieron sin fe, aunque las evidencias eran del cuidado del Señor todos los días a este pueblo. Ellos se quejaron abiertamente y fueron castigados hasta la muerte en el desierto. También este castigo pues muestra otro tema, que el Señor es un Dios de juicio. El libro describe en diferentes ocasiones cómo la ira de Dios es la respuesta al pecado, en especial el pecado de Israel, el pecado de la rebelión y la queja. Y un tema final, que es el Señor cumple sus promesas. El libro termina con una nota alegre de que el Señor, Dios, a través de su gracia gratuita y fiel, después de 4 décadas, cumple la promesa que le hizo a Abraham. Mientras ellos caminaban, 4 siglos después, cumplió la promesa que hizo Abraham.
ellos se encuentran al final del libro acampando en la orilla del río Jordán y estaban listos para tomar posesión de la tierra que siglos antes el Señor había prometido a Abraham y a sus descendientes. Entonces vamos a ir mirando un poco eso, el contexto histórico de este libro, pues la mayoría de los eruditos fijan las fechas 1446 antes de Cristo, inicio de la partida del monte Sinaí, después de la salida de Egipto. Y el autor, pues el libro habla 80 veces de que Jehová habló a Moisés. 80 veces lo repite el libro de Números y otras 100 veces se nos dice simplemente que Dios habló. Por esta razón, entonces, pues es obvio que el libro es escrito por Moisés. En Números 32:2 hay una declaración, dice, el Señor le ordenó a Moisés de manera explícita que escribiera una lista de las jornadas del viaje en el desierto. Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Las instrucciones del Señor en muchas ocasiones fueron tan detalladas para Moisés que es imposible dudar que es de la boca del Señor que se las dictó a Moisés. Y pues en la época de Jesús, pues este libro hace parte de la ley de Moisés o la Torá, pues en referencia, así lo llamaban la ley de Moisés, pues ya aceptando que él era su autor y pues Cristo aceptó la exactitud de este libro cuando habló con Nicodemo en Juan 3:14 y le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de Números 21 del 4 al 9. El bosquejo de este libro, pues ha habido básicamente, pues puede decirse tres intentos, tres formas de bosquejar este libro. Una puede ser, como les dije, pues una obediencia inicial, del 1 al 10, otra desobediencia del 11 al 25 y una obediencia renovada del 25 al 36. Esa podría ser una manera de verlo. Otros han observado los recorridos que hizo el pueblo de Israel después de salir de Egipto y esas áreas geográficas pues también coinciden con ciertas características y estas pues han dado pues como también unos límites a un bosquejo a este libro y podría decirse que del Sinaí a Cádiz, después los años de andar errantes por el desierto, la segunda de Cádiz y esa sería la segunda y la tercera de Cádiz al río Jordán. Y al final los preparativos para la vida en el desierto. Todas estas etapas incluyen en ese camino, incluyen pues cómo vivían ellos en comunidad, la vida como individuos, la vida de adoración y la vida pues como avanzaban en esta. Pero pienso que la mejor manera de bosquejarlo este libro es viendo las dos generaciones de los israelitas y el trato que Dios tuvo con ellos durante este trayecto. Una generación de los que salieron de Egipto, que podríamos llamarla la primera generación, y la segunda generación, los hijos de estos que fueron los preparados para entrar a la tierra prometida. Entonces podríamos bosquejarlo como la experiencia de la primera generación, del capítulo 1 al capítulo 25, y la nueva generación y su desafío para la conquista en la tierra prometida del capítulo 26 al 36. Entonces, básicamente son el trato del Señor con estas dos generaciones de israelitas. Y pues ya van teniendo una idea de cómo fueron comportándose cada uno. Vamos a mirar las experiencias de la primera generación un poco. En los primeros 10 capítulos les dije que el pueblo de Israel
se encuentra allí siguiendo los mandatos del Señor. Realmente estos primeros 10 capítulos casi abarcan solamente un año de los casi 40 que ellos estuvieron que cuenta el libro de Números. Entonces, estos 10 capítulos es casi un año, un primer año. Y en estos 10 capítulos podemos ver que, pues, lo primero que encontramos es que el Señor ordena el censo. Pues esta sería una sección que hablamos de que para muchos podría ser tediosa y aburrida, pero sin embargo, en este libro tiene gran importancia este primer censo, y pues nosotros no debemos olvidar que toda la palabra es útil. Y pues algo a destacar aquí es el hecho de que ellos este censo lo llevaron con toda fidelidad. O sea, hicieron todo lo que el Señor les mandó al pie de la letra hacer para ser contados. Y pues no es de extrañar, pues ellos ya acababan, es el primer año, acaban de salir de ver las plagas una tras otra en Egipto, ver que el Señor había hablado de una manera contundente y no había faltado. Acaban de ver el rescate del Mar Rojo, y unos días antes, posiblemente, había pasado la destrucción de Nadab y Abiú, que vimos en el libro de Levítico de la semana pasada. Entonces, y también habían visto al Señor, pues, revelarse en el monte Sinaí de una manera, pues, que inspiraba temor y respeto. Entonces, podemos decir que todas estas cosas habían hecho a un pueblo que actuaba de una manera sabia, obediente, al pie de la letra. Habían hecho todo al pie de la letra lo que el Señor les había mandado de una manera precisa. Un poco me recuerda esto la enseñanza de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ellos estaban conociendo a un Señor que generaba este temor reverente, y hicieron la obediencia, tomaron la obediencia. Pero ¿cuál fue el propósito de los censos en el libro de Números? Bueno, hay dos posibles respuestas. Dios quiso mostrar su poder al mostrar que había salvado una gran cantidad de personas, desde que los liberó de los egipcios hasta sostenerlos en el desierto por casi 4 décadas, suministrando alimento y agua en un lugar inhóspito. Esa puede ser una posible respuesta. Dios quiso mostrar ese poder, salvó a muchas personas. Y otra respuesta es que también Dios quiso hacer una lista de aquellos quienes podían servir en la guerra. O sea que lo que se hizo en ese momento fue como pasar revista o un enlistamiento a un ejército. Esta también puede ser la razón por la que en este censo no se incluyen mujeres y los niños, solo los hombres mayores de 20 años, ni se incluyeron los levitas, los descendientes de Leví, pues ellos serían los encargados de fungir como sacerdotes, de realizar las ofrendas, sacrificios, y también eran los encargados del tabernáculo y el mobiliario. Cuando se terminó este censo, o pasar revista, que puede ser también, se encontró un total de 603.550 hombres que podían ir a la guerra. Esto es impresionante, porque no olvidemos que acaban de salir de un régimen supremamente opresor en Egipto, en donde pues estaban forzados a trabajar de una manera, podría decirse, inhumana, pero ahí el Señor los multiplicó de esta manera. Y como para que se hagan una idea de cómo era de poderoso este ejército, en este momento, en la cantidad, pues Colombia solamente tiene 200.000 efectivos. Y si los fuéramos a contar en este momento, el pueblo de Israel estaría en el número 6 por debajo de China, un país muy grande, India, Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia. Sería el 6º país por debajo si fuéramos a mirar. O sea, es un ejército impresionante lo que Dios había hecho. Dios había cumplido su promesa de sacar de los lomos de Abraham a una gran nación. No olvidemos que 70 fueron los que entraron a Egipto con Jacob. Y ahora piensen un poco en cuánto alimento se requeriría para alimentar
a estas personas. Se piensa que si estos 603.000 eran solo los hombres mayores, pues alrededor de 2,5 millones serían todas las personas que salieron de Egipto en ese momento. Entonces, ¿cuánto alimento se requeriría para alimentar a toda esta población diariamente? ¿Cuánto alimento? A pesar pues de las opresiones del régimen en Egipto, ellos lograron multiplicarse y pues yo podría decir que el propósito del censo era establecer, demostrar la gloria del Señor en cómo cumple sus promesas y también pues que él estaba empezando a generar un orden para este pueblo, que él no solo había prometido ser un pueblo numeroso, sino que iba a ser una gran nación, no solo en números, sino también una gran nación en prestigio, en prestigio. Dios había prometido que bendeciría a otros, en donde cuando otros pueblos pudieran ver al pueblo de Dios, podían ver que ellos tenían al verdadero Dios. Dios estaba formando su carácter en medio de ellos. Y vemos aquí cómo empieza el Señor a formar un orden. Él empieza a disponer, después del censo, a disponer los campamentos en forma de tribu. Ya no era una gran nación desordenada, sino que ahora es una nación que muestra el carácter de Dios, un Dios de orden, mostrando cómo va a marchar en medio de todas esas circunstancias en las que iban a empezar a vivir. Las instrucciones de Dios que les está sacando un pueblo sin instrucción a un pueblo con instrucción. Y por eso Dios empieza a enseñarles unas leyes para la vida en el campamento en este momento, pero que en general estas leyes para el campamento iban a ser para el resto de la existencia del pueblo de Israel. En el capítulo 5, por ejemplo, el Señor empieza a mostrar acerca las leyes de cómo iba a purificarse el campamento, cómo ese campamento iba a ser limpio, establece categorías, restricciones para evitar las enfermedades, para que ellas se propaguen. Y también hay una sección aquí que me llamó bastante la atención y es cómo el Señor protege también a las mujeres. Hay una sección ahí de los celos, de cómo manejarla y pues podían leerla, pero realmente si leen eso, ustedes lo que van a poder ver es que el Señor está proveyendo una salida, un escape ante una esposa inocente y ultrajada, quien podría exigir una justificación pública de un esposo celoso, algo realmente revolucionario para la época en donde las mujeres realmente no tenían ningún valor y en donde muchas otras naciones pues no pensaban en ellas para nada, pero Dios está trayendo aquí. Y vamos a ver en el libro de Números otras circunstancias en donde el Señor también tiene cuidado de las mujeres. Otra de las leyes que el Señor enseña en esta sección de la primera parte es la adoración en comunidad. Habla sobre la vida de adoración, cómo el pueblo debía ofrecer las ofrendas, como a pesar de que ya se lo había dicho en Levítico, pues aquí hace un tipo también de un acercamiento más a la adoración voluntaria de las personas y encontramos unos votos que podían hacer voluntariamente los hombres, como el de los nazareos, los hombres que voluntariamente tomaban estos votos, que al final tenían que cumplirlo. Y a veces podíamos pensar, cuando leemos ese tipo de enseñanza del voto nazareo, que tenía ciertas características. Era, por ejemplo, que no podía, que tenían que abstenerse de bebidas alcohólicas, tenían que abstenerse de cortar el pelo o de tocar cadáveres. Estos hombres, pues podía uno pensar que un poco es como salvación por obras, acercarse al Señor por lo que hago. Pero al final del periodo de dedicación que ellos tenían,
del periodo de los nazareos, ellos tenían que presentar ofrendas por el pecado, ofrendas de paz. Esto era para ellos una forma, para el Señor, una forma de recordarles que los votos que ellos estaban teniendo no tenían ningún mérito en sí por la persona, sino que ese voto estaba mediado por la sangre de un sacrificio. La ofrenda de paz, que iba a restablecer la comunión con Dios, mostraba que solo se puede tener paz para con Dios por medio de un sacrificio, del sacrificio del pecado. Entonces, Dios está enseñando al pueblo de Israel cómo manejar la adoración. Y en este capítulo también, el capítulo 6, usted puede encontrar la bendición arónica, que pues creo que todos conocemos, donde se dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Lo que el Señor estaba queriendo mostrar al pueblo de Israel es que en sí Él quería que lo conocieran como un Dios misericordioso y clemente, que extiende su gracia para salvar a pecadores. Realmente, con esta bendición, el pueblo de Israel lo que estaba diciendo es: no merecemos la gracia del Señor, necesitamos un Dios que pueda tener misericordia de nosotros. También en esta sección de los primeros 10 capítulos, Dios enseña cómo solucionar conflictos cuando se pecan unos contra otros, que es algo que iba a ocurrir muy frecuentemente. Es una sección interesante porque pues es lo que hay que hacer siempre. Ahí hay 3 puntos importantes. Un primer punto es que el ofensor debería reconocer que era culpable, su culpabilidad, y que para la culpa pues no se puede expresar con excusas. El segundo es que la persona culpable debía confesar su pecado delante del Señor y a las personas, a la ofendida. Y el Señor estaba poniendo muy claro que era serio el pecado siempre, porque a pesar de que estas eran ofensas contra otras personas, el Señor exigía que el que pedía perdón hiciera ofrendas para el Señor, porque la persona había sido infiel contra Jehová. Y finalmente, la persona culpable tenía que compensar el daño y añadir sobre eso la quinta parte. Entonces, en esa sección de los primeros 10 capítulos se enseña cómo solucionar conflictos, y el Señor también allí se muestra como un Dios proveedor. En medio del desierto provee para las ofrendas que el pueblo está haciendo. Fueron ofrendas espléndidas en ese momento las que el pueblo dio, y el Señor, además de esas leyes de ofrendas, pues demostrar que pues Él les estaba ordenando que en el futuro cada uno tenía que ofrendar de una manera, y ofrendar cereales, ofrendar animales, ofrendar todo ese tipo de cosas. En medio de un desierto que pareciera pues de dónde lo van a secar, el Señor proveía, y también les estaba dando o estaba prometiendo que cuando ellos en el futuro tuvieran que hacer estas ofrendas, Él iba a ser el proveedor para estos materiales que tenían que llevar ellos delante del Señor y ofrecer las ofrendas. Era cuando el Señor pone un mandato sobre nosotros, siempre Él va a ser nuestro proveedor para que lo podamos cumplir de la manera adecuada. Y esto lo muestra el Señor en estos primeros capítulos. Del capítulo 11 al 25, pues se va a narrar una serie de incidentes que muestran cómo la actitud de los israelitas, inicialmente de una queja general, degenera en una abierta rebelión contra el Señor. Ellos inician quejándose, pero su final es una rebelión contra el Señor. La queja, esto nos enseña que la queja en su raíz realmente es rebelión. Eso es lo que hay. Cuando expresamos queja, realmente en nuestro corazón hay rebelión.
Es solo cuestión de tiempo para que alguien que empieza a quejarse, al final, esto, si no pone límites, si no para su queja, al final esto se degenera en una rebelión abierta contra el Señor y contra sus mandamientos. En Éxodo 11, esta actitud provocó la ira del Señor, encendiendo una parte del campamento. Dios vio la gravedad de este pecado y trató de cortarlo de raíz. Por lo tanto, el fuego del Señor descendió para ellos. Pero el pueblo continúa quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. Incluso Moisés, también, el líder de este campamento, el líder de los israelitas, también expresa su queja. Y pues Dios tiene diferentes formas de responder también. Una de las formas ante la queja de Moisés, porque el pueblo está pidiendo carne, están cansados del maná y Moisés se queja ante esta situación. Una de las respuestas es que el Señor primero considera las necesidades de Moisés. El Señor vuelve y se muestra como un Dios proveedor al ayudar a Moisés, dándole los 70 ancianos que fueron conocidos como los jefes responsables por cada familia, como su deber era ayudar a Moisés en la administración de la nación. Y pues con esta decisión que tomó el Señor, él obtuvo la ayuda necesaria, dándole alivio, y el Señor después también provee las codornices para el pueblo, Pero ante las preguntas de Moisés, es interesante ver cómo el Señor responde. Por ejemplo, Dios le responde: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Es decir, ¿es limitado el poder del Señor? Un recordatorio más de que el Señor estaba con él, que estaba pendiente y que no debemos subestimar al Señor y su poder. Moisés, quien había hecho mucho énfasis en su queja, aquí se le recuerda que él no es quien está haciendo toda esta liberación, que él no es el responsable, sino que es el Señor quien cumple su palabra, quien va a proveer y quien va a hacer todo lo necesario para llevar a cabo su plan en medio de todas estas circunstancias. Otra forma en la que Dios también responde allí es castigando el pecado de su pueblo. Israel en el desierto es un poco el reflejo de Romanos 1. Cuando habla Romanos 1 de aquellos que conociendo al Señor no lo honran, sino que entenebrecen su corazón y los deja el Señor y entran como en una caída estrepitosa, en un declive hacia más pecado. Esto es lo que empieza a suceder con el pueblo de Israel. Empiezan quejándose, no olvidemos esto, pero después empiezan a surgir otra cantidad de pecados como el orgullo. Eso lo vemos en los hermanos de Moisés, en Miriam y Aarón, quienes muestran orgullo por la etnia, o sea, hay una especie de racismo porque Moisés había tomado una mujer de otro pueblo, y también en cuanto a sus funciones, o sea, ellos querían ser casi igual que Moisés. Esto, la rebelión del hombre, sí es seguida por los juicios de Dios y también su misericordia. Miriam, a pesar de haber pecado de esta manera, delante del Señor, el Señor pues simplemente le da una reprimenda, pero vuelve a unirla de nuevo al pueblo de Israel. A pesar de que queda inmunda por 7 días, el Señor vuelve y la restablece a la comunión con el pueblo. En esta sección del pecado de los hombres está el mayor de los pecados, podría decir yo, que está en el capítulo 13, con el envío de los espías. El pueblo se rebela ante Moisés, quien es el mediador, quien es el directo, la voz directa del Señor en ese momento.
y responde con falta de fe, a pesar de que Josué y Caleb han dado un reporte favorable, en el sentido de que pues es el Señor quien va a darnos la victoria. Después de esta sección, el Señor hace como un corte con esta generación, y es allí donde los castiga, condenándolos a la muerte en el desierto, y ante las quejas de ellos de que había sacado a los niños de Egipto para traerlos a morir a esta tierra, dice que estos niños van a ser la nueva generación quien va a entrar a la tierra prometida y quienes van a heredar esta tierra, porque es el Señor el que se las va a dar. Esto se vuelve en esta sección del pecado, de juicio y de misericordia, es un ciclo constante en esto, y Dios frecuentemente muestra su misericordia al preservar a esta generación, guardándolos, como cuando Balaán, un profeta falso, trata de maldecirlos, el Señor se lo impide y lo que hace es bendecirlo. Y también cuando levanta hombres celosos de la santidad de Dios, como en el relato del adulterio descarado en el campamento, y el sacerdote Finés, quien atraviesa a un hombre y el Señor para la matanza por el castigo que había generado. Y Moisés también, cumpliendo así la justicia de Dios al ejecutar toda la idolatría y adulterio con los que fueron el pueblo de Israel detrás de un ídolo que era Baal Peor. La experiencia de la segunda generación entonces comienza en el capítulo 26 hasta el final, la experiencia de la segunda generación. Y aquí se vuelve a realizar un segundo censo o revista. La generación rebelde ha muerto. Estos capítulos lo que muestran es que la fidelidad del Señor al levantar y preservar una nueva generación. Pero veremos también en Deuteronomio cómo el Señor sigue teniendo los mismos preceptos para esta nueva generación. No los ha cambiado, Él no cambia, no tiene nuevos requisitos, no adquirió una nueva experiencia con la generación anterior y ahora está cambiando su estrategia, sino que realmente lo que el Señor está mostrando al hombre es que es el mismo por los siglos y que sus preceptos son inamovibles. El libro nos muestra que el Señor tiene las mismas condiciones, las mismas leyes para la nueva generación. Las leyes para la vida en comunidad siguen siendo las mismas, y las consideraciones individuales para los individuos, para cada uno, siguen siendo los mismos. La adoración y las celebraciones también que el Señor había establecido vuelven a ser las mismas para esta nueva generación. Dios cumple sus promesas a pesar de que este es un pueblo rebelde. Los hijos de Israel ya ahora en este momento se encuentran en los límites de la tierra prometida, y el Señor inicia los preparativos para conquistarla. De este lado de la tierra prometida, Dios ya les había dado muchas victorias de una manera sobrenatural. En muchas ocasiones, cuando se enfrentaron contra otros pueblos, ni siquiera hubo muertos de parte de los israelitas, a pesar de que ellos podían ser menor en número. Ni siquiera hubo muertos. Mientras ellos obedecieron, ellos siempre vieron la mano del Señor en todas las batallas ganadas. Incluso, como veremos también más adelante en otros libros, las naciones de la tierra prometida habían visto la mano del Señor en medio de su pueblo, llevando a cabo todas estas batallas, como cuando entran los espías en Jericó, y ellos ya sabían de lo que había pasado en este momento, en el lado del Jordán, donde el Señor estaba cumpliendo. Las instrucciones
que el Señor va a dar a esta nueva generación, entonces no son en cuanto a las batallas, porque para ellos debía ser claro que el Señor era quien estaba llevando a cabo esta liberación. Él era el quien iba a hacer, iba a ganar todas las batallas. Las instrucciones que reciben ellos en este lado del Jordán eran más en cómo conducirse en medio de la tierra que el Señor les había dado y cómo vivir en ella. No olvidemos que ellos eran un pueblo de sacerdotes, es decir, este pueblo iba a mediar entre ellos y el resto de los pueblos de la tierra. Su deber era vivir santamente, mostrando el carácter de Dios para que las demás naciones vieran que había Dios en Israel, que el Dios de Israel era el verdadero y que ellos pudieran llevar a las demás naciones al Señor, al conocimiento del Señor. En este momento, Dios trae para el pueblo de Israel, les hace un recorderis de todo lo que habían vivido en el pasado, de todas las jornadas que ellos habían empezado a caminar desde la salida de Egipto, y seguramente ellos podían recordar toda la mano del Señor en medio de esta tierra inhóspita, en medio de situaciones difíciles y en medio también de una actitud difícil y falta de fe de sus padres, Incluso ellos podrían ya haber notado notado la desobediencia de sus padres, y lo vemos en Números 22, cuando el pueblo viene ante Moisés porque las serpientes estaban acabando por el pueblo. Ellos habían tenido que tomar un camino diferente y son atacados, pero ellos vienen a Moisés para pedir que que él pida a Dios por ellos para ser liberados. Y es cuando Moisés levanta la serpiente de bronce en la tierra, y todo el que mira a esta serpiente pues es sanado de la picadura de la serpiente. Ya eso muestra que ya podía haber presentado un cambio este pueblo, de esta nueva generación, al mirar al Señor con fe, al mirar al Señor como su libertador, como el que iba a sacarlos de la tierra de Egipto, a llevarlos a la tierra prometida. Entonces, las instrucciones que el Señor da para esta nueva generación no son diferentes a las que ellos tenían que tener, pero el Señor sí les estaba recordando que Él tenía que ser su principal ayudador. Él iba a ser su principal necesidad, la principal necesidad, y a quien ellos deberían servir. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, pues se nos ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo, y aunque no hemos llegado a ella todavía, por lo tanto estamos como en camino a conquistar, no para conquistarla, porque esa no es nuestra labor, porque el Señor ya la ha prometido, pero sí podemos anhelarla, vivir con los ojos puestos allá. Allá es donde va a ser nuestro descanso. O sea que también podríamos un poco considerarnos, como la palabra dice, pues debemos considerarnos como peregrinos y extranjeros, quienes pasamos por un desierto. No pienso que de manera errante, porque el Señor realmente ha dado sus preceptos y nosotros debemos seguirlos, pero sí, pues vemos dificultades y limitaciones que ahorita este mundo tiene, pero así como en el desierto, para los israelitas, esa frase del Señor está con nosotros debe ser de gran importancia, debe ser como algo que llene nuestra mente constantemente, que Él está en medio de nosotros, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra fortaleza, que Él es quien nos va a dar la victoria frente a todas estas dificultades que vivimos.
Eso debe ser lo que llene nuestro corazón todos los días. Y pues es difícil para aquellos que no son creyentes. Si una persona no es creyente, realmente pues el desierto puede devorarlo, el desierto puede matarlo. Realmente el sistema de este mundo y sus promesas falsas y sin esperanza, pues realmente lo que van a hacer es matar eternamente a las personas. Lo que debemos hacer es eh, venir a los brazos de aquel quien puede llevarnos a la tierra que fluye leche y miel y que puede salvar nuestra alma y saciarla por la eternidad. Esto fue el libro de Números. Realmente la idea es que pues nos animemos cuando nos acerquemos al libro y podamos ver estas verdades y un poco mirar pues cuál de las características de las generaciones estamos en nosotros. Si somos de la generación que se queja o somos de la nueva generación que tiene el desafío por delante de anhelar y estar en la presencia y hacia la tierra prometida. Esto era todo sobre el libro de Números.